El único mediador solus Christus exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2, 1-6. Solus Christus o solo Cristo se puede entender como la suficiencia de Cristo en la salvación, pero la suficiencia de Cristo debería ser visible en todo el transitar del cristiano. Desde el momento de escuchar el Evangelio 1 Corintios 2:2 pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. Al creerlo Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El servicio y comportamiento dentro de la Iglesia Romanos 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros y Romanos 2:18 de la tarde, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. El rol dentro del matrimonio Efesios 5:25 de la mañana maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella Efesios 5:22 de la mañana las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Por qué debo de amar a mi esposa? Porque Cristo ama a la iglesia y eso debe ser suficiente. ¿Por qué debo respetar a mi esposo y ser sumisa? Porque Cristo me lo manda y Cristo es suficiente para acatarlo. Y en medio de las pruebas y el sufrimiento Filipenses 4:11 de la mañana 13 no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hebreos 12:2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero dentro del movimiento de reforma, solo Cristo cobró sentido sobre la salvación. Cristo es suficiente para la salvación de un ser humano. Ahora es bueno agregar, Cristo es el único suficiente, no es que haya otros que puedan ser suficientes, no, Cristo es el único suficiente. Un vendedor de nieves me contó lo siguiente. Una vez tuve un sueño, en mi sueño me veía en cielo y estaban las puertas cerradas, yo estaba tan aterrado que me puse a llorar porque no había acceso para mí, de pronto llegó el apóstol Nazón Joaquín y todo temor se esfumó, pues él me llamó y me dio acceso a los cielos. Escuchando las noticias escuché decir al Papa actual, en la noche cuando Pedro se distrae la Virgen María deja pasar a muchos al cielo como de contrabando parafraseado. Otros dicen, para ser salvo debes de aceptar a Alá y Mahoma su profeta, los escritos de Joseph Smith, el Atalaya el despertad y hacer obras predicando, debes aceptar a Dios Madre, guardar el sábado y los escritos de Elena White, tener la cobertura de algún apóstol, que para ser salvo es necesario hablar en lenguas o conservar tu salvación con obras. Por ello puede ser un tanto atrevido para muchos la suficiencia de Cristo, en un mundo que ofrece tantas alternativas que a la vez se vuelven cargas para la salvación, como las que ya mencionamos, y el pluralismo junto con la verdad relativa que nos dice, todas las religiones llevan a Dios. Dichos pensamientos se han infiltrado en el cristianismo consciente e inconscientemente, pero Cristo es suficiente. Recuerdo una vez que estaba predicando y decía,
Cree en Cristo y serás salvo. Al momento pensé, realmente creo esto. Realmente creo que creer en Cristo es suficiente para que el peor de los pecadores obtenga salvación. Hay una serie muy popular en estos días de un asesino en serie que causó furor, y es una serie que realmente considero que un creyente no debería ver, pero lo que confundió a muchos es que en la vida real se dice que este asesino puso la fe en Cristo y el pastor que lo bautizó considera que era genuina su fe, y de ser así goza de Dios en este momento. Los comentarios no se hicieron esperar diciendo que eso no era posible por el historial que él llevó y muchos consideran que de ser así, es injusto. ¿Lo sigues creyendo? Cristo es suficiente. ¿Por qué creemos en la suficiencia de Cristo? Aplicaremos a nuestra lectura bíblica 2 puntos. Cristo es suficiente en el evangelismo y en que basamos la suficiencia de Cristo. Leamos nuestro texto base 1 Timoteo 2, 1 a 6. Del versículo 1 al 3 Pablo nos ordena de parte de Dios orar por todos. Juan Calvino hace el siguiente comentario. Primero, habla de oraciones públicas, que ordena que se ofrezcan, no solo para los creyentes, sino para toda la humanidad. Algunos podrían razonar así consigo mismos. ¿Por qué deberíamos estar ansiosos por la salvación de los incrédulos con quienes no tenemos conexión? No es suficiente si nosotros, que somos hermanos, rezamos mutuamente por nuestros hermanos y recomendamos a Dios toda su iglesia. Porque no tenemos nada que ver con extraños. Con esta visión perversa, Pablo se encuentra y ordena a los efesios que incluyan en sus oraciones a todos los hombres y que no los limiten al cuerpo de la iglesia. Comillas. Entonces desde el versículo 1 hay una conexión con la salvación por lo cual Dios nos insta a orar por la salvación de todos los hombres. Y en el versículo 3 y 4 lo confirma, dice que es grato ante Dios esta acción de sus hijos pues Dios quiere que todos sean salvos. Aquí en todos no entraremos a detalle en cuestiones de la predestinación, pero podemos llegar a la conclusión por los versículos anteriores que ese, todos, tiene que ver con todo tipo de personas, no solo los que están en eminencia como el rey o los gobernantes, sino todos, ricos, pobres, esclavos, cultos e incultos. Intelectuales no intelectuales, sin importar diferencias sociales, etnias o idiomas. Cristo es suficiente en el evangelismo. Para el versículo 5 Pablo asocia ya la salvación directamente a Jesucristo, el único mediador, es decir, el único medio para ir a Dios. La única escalera que nos lleva al cielo Génesis 28 en 12 el único camino que va al Padre. Juan 14 en 6 en nuestras palabras. Dios desea que oremos por la salvación de todos los hombres y como medio de salvación puso a Cristo, por obvias razones si quitamos a Cristo quitamos el acceso al cielo. Y es lo que nos trata de explicar Pablo en Romanos 10 1:14 de la tarde porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Cristo será salvo. Entonces ¿cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, ¿cómo se espera que alguien llegue a Cristo si no se les predica a Cristo? Cristo es el único suficiente. Este es el pensamiento que estuvo en los apóstoles. Recordemos a Pedro en el día de Pentecostés. Su enfoque fue la promesa de salvación en Cristo como el cumplimiento de las profecías y al preguntarle los hombres ¿qué haremos? La respuesta fue arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús. Hechos 2:38 de la mañana. Juan Calvino hace el siguiente comentario del versículo. Háganos saber, por lo tanto, que el perdón de los pecados se basa solo en Cristo, y que no debemos pensar en ninguna otra satisfacción excepto lo que Él ha realizado por el sacrificio de su muerte. Y por esta causa, como ya dijimos, Pedro expresa su nombre. Nuevamente, Cristo es suficiente, y esto sucede en el siguiente capítulo.
Y podemos avanzar en hechos y es el mismo patrón hasta que llegamos al capítulo 15 conocido como el Concilio en Jerusalén. El apóstol Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía para contar lo que el Señor estaba haciendo entre los gentiles, pero hubo oposición de quienes argumentaban que era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Como la discusión fue fuerte, se les llamó a Jerusalén y allí se llevaría el caso. Después de escuchar, Pedro se levanta y dice: Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hechos 3:10 de la tarde, 11. Cristo es suficiente. También podemos ver este pensamiento en Pablo en la carta a los Corintios en su primera carta. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Por ello HNOs. Cristo es suficiente al predicar el Evangelio, no debemos agregar nada más en quien los incrédulos deban poner la fe, pero también es un llamado a que nosotros creamos que Cristo es suficiente cuando prediquemos, no pongamos nuestra confianza en nada más sino en el mensaje de Cristo. No hace falta música conmovedora, tintes de psicología, oraciones forzosas, pues hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya mencionamos que Cristo es suficiente tanto para el que evangeliza como para el que escucha el Evangelio. Nuestro siguiente punto es, en que basamos la suficiencia de Cristo. Tomando parte del versículo 5 y todo el 6, el apóstol Pablo escribe: Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y podríamos concluir este punto diciendo: Cristo es suficiente en la salvación porque es Jesucristo hombre y era necesario que nuestro mediador sea verdadero Dios y verdadero hombre. Desglosemos: verdadero Dios. Nuestro Catecismo Mayor de Westminster en la pregunta 38 dice: ¿por qué el mediador debía de ser Dios? Hubo necesidad de que el mediador fuese Dios para que pudiera sostener y guardar la naturaleza humana de sucumbir bajo la ira infinita de Dios y bajo el poder de la muerte, para darles dignidad y eficacia a sus sufrimientos, obediencia e intercesión, y satisfacer así la justicia de Dios, alcanzar su favor, comprar un pueblo especial, darle su espíritu a sus elegidos, vencer a todos los enemigos de estos y traer a su pueblo a la salvación eterna. Cuando el hombre peca en el huerto, su pecado fue delante de un Dios eterno antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 90:2. Por tanto su falta fue eterna, y su condena debe ser eterna, para que ese Dios eterno satisfaga su justicia y su ira eterna. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 2:4-4:1. Y a menos que un solo ser pudiera satisfacer en un momento la ira de Dios, sería imposible que hubiera un mediador. Muchos piensan: ¿y por qué Dios no perdonó a la humanidad y ya? Se olvidan que Dios no puede pasar por alto su justicia, de no ser así todos perecemos. Y como dijo Caifás: ¿ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca? Aquí se echa abajo la idea que Jesús no es Dios, pues ni los ángeles soportarían la ira eterna de Dios en un solo momento, y a los que cayeron no se le dio a Cristo como mediador, nos los dice en Hebreos. También echamos abajo la idea de María como corredentora o de algún otro hombre. Cristo es suficiente porque es verdadero hombre. 39. ¿Por qué debía ser hombre el mediador?
Era necesario que el mediador fuese hombre para que fuera enaltecida nuestra naturaleza, para que pudiera prestar obediencia a la ley, sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza, y sentir con nosotros nuestras flaquezas, para que pudiéramos recibir la adopción de hijos, y tuviéramos ánimo y libre acceso al trono de la gracia. Era necesario que el mediador fuera verdaderamente hombre, pues el pecado entró al mundo por un hombre, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12 de la mañana. Y de esa manera redimir la condición que el hombre ocasionó. Parte de la condición del estado de humillación de Cristo nos dice el Catecismo lo siguiente. Cristo se humilló en esta vida por sujetarse a la ley, la que cumplió perfectamente, y por luchar con las cosas indignas del mundo, las tentaciones de Satanás, las debilidades de su carne, tanto las comunes a la naturaleza del hombre como las que acompañan especialmente a los de condición humilde. Para que el mediador fuera suficiente para la salvación era necesario que en la condición de hombre éste obedeciera perfectamente la ley de Dios, es decir, lo que Dios demanda de los hombres, a fin de imputarles a ellos la justicia del mediador. Muchas veces cuando compartimos el Evangelio omitimos la vida perfecta de Jesús. Jesús no solo murió por nosotros, también vivió por nosotros. Si todo lo que Jesús tenía que hacer era morir por nosotros, entonces pudo haber descendido del cielo en un Viernes Santo, ido directamente a la cruz, resucitado de los muertos y ascendido de vuelta al cielo. Pero esto solo nos limpiaría de nuestra culpa, y no nos otorgaría la justicia perfecta que demanda Dios. Pero como mencionamos al principio, la base de la suficiencia de Cristo se encuentra en esta realidad. Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Aplicación.